Me llamo Lucía y vivo en el norte de México. Esta semana he viajado a un pueblo de Oaxaca. El pueblo es pequeño, pero tiene un mercado muy grande. He llegado el sábado por la mañana, muy temprano. El aire huele a café y a pan caliente. En el mercado hay muchos colores por todas partes. Las mujeres venden flores, frutas y verduras frescas. Los hombres cargan cajas pesadas con cuidado. Yo camino despacio y miro todo con calma. Una señora mayor me saluda con una sonrisa. Ella se llama Doña Rosa y vende chocolate. ¿Quieres probar?, me pregunta con voz suave. He probado el chocolate y está muy rico. Es dulce, pero también tiene un poco de picante. Doña Rosa me cuenta la historia de su familia. Mi madre y mi abuela también han vendido aquí, dice. Yo compro 2 tabletas de chocolate para mi casa. Después camino hacia otra parte del mercado. Allí una joven cocina tlayudas en un comal grande. El olor es delicioso y tengo mucha hambre. He pedido una tlayuda con queso y frijoles. La joven trabaja rápido, pero siempre sonríe. Me siento en un banco de madera para comer. A mi lado hay un hombre que toma un jugo. Él es un turista de España y viaja solo. Se llama Marcos y también ha llegado hoy. Hablamos del mercado, de la comida y del viaje. Nunca he visto un lugar así, me dice Marcos. Yo estoy de acuerdo porque todo aquí es especial. Después del almuerzo visitamos los puestos de artesanía. Hay mantas de lana con dibujos muy bonitos. También hay figuras de madera pintadas a mano. Un artesano nos explica su trabajo con paciencia. Cada figura necesita muchos días, dice el hombre. He comprado una pequeña figura de un gato azul. Marcos compra una manta roja para su madre. Por la tarde el sol es fuerte y caliente. Buscamos un café tranquilo cerca de la plaza. En la plaza hay músicos que tocan la guitarra. La música es lenta y muy agradable. Tomamos un café con leche y descansamos un rato. Marcos me pregunta sobre mi vida en el norte. Yo le cuento sobre mi trabajo y mi ciudad. El tiempo pasa rápido cuando la conversación es buena. Cuando el sol baja, el cielo se pone naranja. El mercado empieza a cerrar poco a poco. Doña Rosa guarda su chocolate en unas cajas. Yo me acerco para darle las gracias otra vez. «Vuelve pronto, hija», me dice con cariño. «Prometo volver el próximo año, si puedo». Marcos y yo caminamos juntos hasta el hotel. Ha sido un día muy largo, pero muy feliz. Esta noche voy a dormir muy bien. He aprendido algo importante en este viaje. Los lugares pequeños guardan las historias más grandes. Mañana el mercado abre otra vez.